¿Sí? ¿Ya? Ya. Bueno, buen día compañeros. Tenemos esta presentación como futuros docentes. Nuestro objetivo es explicar cómo las matemáticas son un tema abstracto, sino las podemos evidenciar en la vida cotidiana. Más exactamente, en esta presentación ahora vamos a hablar de la realidad de nuestras regiones. Esto con un tema de un proyecto avícola. Mi nombre es Jonathan Steven Gómez y estamos con los compañeros. Daniel Cruz, Ángela Vanessa. Bueno, primero vamos a iniciar, antes de iniciar con el problema, para solucionarlo, tenemos que saber qué es un límite y qué es continuidad. Entonces, iniciamos con qué es un límite. En las matemáticas, un límite se define como el valor que se aproxima a una función o secuencia cuando el valor inicia se acerca a un número determinado. Este concepto se aplica en temas como la continuidad, las derivadas o las integrales. Dominar los límites ayuda a los estudiantes a abordar funciones complejas, calcular tasas de cambio instantáneamente y comprender procesos infinitos. Entonces ahí podemos observar un ejemplo del concepto del límite de una función y podemos observar unas notaciones de límites. Unas notaciones de límites como son X cuando tiende a por la izquierda, la siguiente es X cuando tiende a por la derecha y la siguiente que no tiene ningún signo, sin ningún signo, es cuando tiende hacia ambos lados, derecha e izquierda. Bueno, ¿qué es la continuidad? La continuidad en matemáticas significa que una línea, curva o gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Es un cambio suave, sin interrupciones, saltos, agujeros o agujas. Si hay un cambio brusco o una ruptura, la función es discontinua. Es como un puente sin piezas rotas.
Entonces los puntos claves, como lo podemos ver ahí son sin saltos, o sea que la gráfica no se rompe ni salta a otra altura de repente. La siguiente es sin huecos, no hay puntos que falten en medio de la línea. Y la otra es cambio continuo. La función fluye continuamente de un valor al siguiente. Entonces ahí podemos ver dos ejemplos, uno de una función continua y como se puede observar, pues esta no tiene ni saltos ni huecos y es continua. Y la otra que no es continua, es decir, hay dos rectas, se puede. Bien, en nuestra región, tanto en la zona, especialmente en la zona rural, se pueden observar que hay proyectos avícolas. En este caso, tenemos que un galpón que maneja 100 aves. Estas aves día a día van aumentando tanto su consumo de agua como de su crecimiento. Sin embargo, el suministro de agua es muy importante en este galpón, ya que manejan un sistema de bebederos automáticos, alimentados por el sistema de tubería. La situación problema. Tenemos que la presión del agua, denominada P, en libras por pulgada cuadrada, PSI, respecto al tiempo de T, llamado segundos, desde que se abren las válvulas en la siguiente función a trozos. Durante los primeros 4 segundos, donde 0 es menor o igual a T y T es menor que 4. Esta presión sigue el modelo racional de T al cuadrado menos 16 sobre T menos 4. Ahora, a partir del segundo 4, T es mayor a 4 y el sistema cambia a un modelo lineal definido por 2T. Aquí nace la pregunta de la investigación. ¿Es el suministro continuo en el segundo 4 o habrá un golpe de presión que puede causar un daño en la tubería o en la infraestructura del galpón? Compañera, no se te escucha. Creo que tienes el micrófono apagado. Eh, desarrollo matemático, límite. Entonces, el límite es un simple valor al que una función se acerca cuando la variable se aproxima a un punto sin necesidad de tocar ese punto. Para que el sistema no falle, la presión debe ser continua. Primero evaluamos el límite por la izquierda cuando t tiende a 4. Identificar la indeterminación. Encontramos una fórmula indeterminada, la cual nos expresa cómo podemos hallar un límite. Factorizar el numerador. Reescribimos la expresión algebraica. Tenemos que factorizar la expresión. Si tenemos t a la 2, entonces factorizamos esa ecuación. Simplificar y evaluar. Ya teniendo nosotros factorizada la ecuación, podemos hallar el límite que necesitamos. Continuidad. La continuidad está confirmada. Perdón.
Entonces, continuidad. Significa que podemos dibujar una gráfica de una función sin levantar el lápiz del papel. Para que una función sea continua en un punto, debemos cumplir con esa regla. Límite por la derecha. Ahora evaluamos el límite por la derecha usando la segunda expresión de la función. Los límites, perdón, tenemos nuestra expresión límite 2t igual a 2 por 4 igual a 8. Los límites laterales son iguales y coinciden con F4. Como los límites laterales son iguales y coinciden, la función es continua. Esto significa que el suministro de agua es continuo en el segundo y no habrá un golpe de presión que dañe la tubería. Bueno, para afianzar el graficador de GeoGebra y ingresamos nuestra función con los condicionales de acuerdo a las constantes que hayamos. Podemos observar en la gráfica que la función no se corta en ningún punto. Entonces, esto nos da, bueno, nos muestra ingresión. Vale, entonces con esto podemos concluir que el límite nos permite predecir comportamientos en puntos críticos, en casos de la vida real, como el control de la presión de sistemas de agua.